Muy buenos días para todos. El día de hoy, en la charla de neurocirugía pediátrica, hemos decidido traerles este tema. Vamos a hablar acerca de craniectomía descompresiva en el paciente pediátrico. Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente en neurocirugía y estoy rotando en este momento en neurocirugía pediátrica con el doctor Eduardo Cortés, que es el asesor para esta charla. Entonces vamos a empezar con un caso clínico para tener la participación de todos los profesores, los asistentes, los compañeros en la charla. Este es un caso clínico tomado de la literatura, al final vamos a mostrar la resolución del caso. Es un paciente de 6 años de edad que llega al servicio de urgencias porque sufre hace hora y media un accidente de tránsito. Iban en una moto con los papás, ellos colisionan contra un vehículo y sufre el TEC. Al ingreso él tiene un Glasgow de 5/15, una respuesta motora de 3, ocular y verbal de 1 y unas pupilas dilatadas, reactivas. Adicionalmente, el paciente está hipertenso y bradicárdico. Se le hace una tomografía simple de cráneo y estos son los hallazgos de la tomografía. No sé si de pronto alguno de los compañeros residentes de los R1 o los R2 que estén conectados eh, quiere hacer el abordaje imagenológico de la tomografía, qué ve, qué puede escribir de la imagen. Lucas, anímese. Aló, ¿qué tal, profe? Hola, Lucas. Vemos algo de hemorragia subaracnoidea, el valle no derecho, bastante cerrado, profe, pues bastante colapsado. Como de las cisternas de la base. Bastante, como te decía, bastante cerrado, aunque se ve el cuarto abierto al final. ¿Qué Marshall es la clasificación de esta tomografía? Es una, Dime. digamos que las tomografías pueden clasificarse por la clasificación de Marshall o la clasificación de Rotterdam, que es un parámetro objetivo en los estudios. Un paciente con un Marshall Bueno, 3, un edema cerebral difuso, un cierre de las cisternas, ¿cierto? Quisiera preguntarle a los profesores, con este cuadro clínico, un Glasgow de 5, pupilas dilatadas, un TAC, como se puede ver en la imagen, edema cerebral difuso, cisternas cerradas, ¿qué propondrían de manejo con el paciente? Manejo médico, UCI, cranectomía descompresiva, monitoreo de la PIC. ¿Cuál sería la propuesta terapéutica de los profesores o los asistentes a la charla? Mauro, yo haría manejo médico en UCI sin control de PIC y con escanografía seriada. Listo, profe. ¿Alguien más de pronto quiere el concepto o continuamos con la charla? Si hablo sesgo lo que estás haciendo. Si digo lo que va a pasar, no pasará. Sí. Listo, no. Entonces vamos a seguir con la charla. Al final vamos a mostrar el resultado del... Entonces, el tema craneoencefálico principal de muerte, movimiento
esta tomografía y la mortalidad asciende hasta el 60% en este grupo de pacientes. Vemos que es una patología muy agresiva con mortalidad craneana en los pacientes con trauma craneoencefálico grave, es decir, un Glasgow menor de 8, es mayor al 65%. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que vamos a valorar tienen hipertensión endocraneana, independientemente de los resultados de la imagen. Y 50-60% de todas las muertes relacionadas con el TEC severo van a asociarse a esa elevación de la PIC. El tiempo que transcurre entre el trauma y la PIC elevada, vamos a ver que hay un subgrupo de pacientes, principalmente aquellos lactantes, donde el valor es 15. Esto va a estar correlacionado fuertemente con el resultado neurológico del paciente, con la mortalidad. En general, todos los planes terapéuticos que tenemos para reducir la PIC van a centrarse en la reducción del contenido intracraneal, ya sea una lesión ocupante de espacio, tipo hematoma, neurocontuso, líquido raquídeo, reducir las enzimas metabólicas por la sedación, sí, control del dolor, el aumento de la confianza. La cranectomía se considera en dos grandes grupos: la cranectomía descompresiva primaria y la cranectomía descompresiva secundaria. La cranectomía descompresiva primaria es aquella que se realiza para evacuar alguna lesión con efecto de masa postraumática y en la cual, por las características de la imagen preoperatorias o clínicas o intraoperatorias, decidimos no reemplazar el colgajo o rodete óseo. La cranectomía descompresiva secundaria es aquella que realizamos para manejo de la hipertensión endocraneal refractaria, ya sea determinado esto desde el punto de vista clínico, imagenológico o por medio de monitoreo de la PIC, al manejo médico que le damos en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, estas son las dos grandes clasificaciones de la descompresiva. Sin embargo, también hay una clasificación muy importante, creería yo que es la más importante desde el punto de vista pronóstico, y es la clasificación según el tiempo. Esto varía en algunos estudios, sin embargo, lo más aceptado es la división temprana y tardía. Cranectomía es la que se realiza en las primeras. La cranectomía descompresiva es la que se realiza y saber intención craneana en el paciente y compresivo. Temprana, primeras 48 horas, tardía, después de 48 horas. Desde el punto de vista de las indicaciones quirúrgicas, es muy variable según los estudios y no están muy claras en las guías. Lo más importante a la hora de realizar una descompresiva es definir el candidato quirúrgico adecuado, que no todos los pacientes se van a beneficiar, y eso va a depender del tiempo, desde el trauma, del estado clínico del paciente, de los hallazgos imagenológicos. Esto con el paso del tiempo ha venido en constante cambio. Sin embargo, las indicaciones quirúrgicas más aceptadas son cuando los pacientes tienen monitoreo de la PIC, una elevación de la PIC constante, sostenida, mayor a 20 milímetros de mercurio de 2 años, mayor a 15 milímetros de mercurio menores de 2 años, y presiones de perfusión cerebral menores a 50 milímetros de mercurio refractarias al manejo médico neurointensivo. Pacientes que tienen una escala de Glasgow por resucitación, que es como la medida más sensible y que más asocia con el pronóstico de estos pacientes, menor a 5, en ausencia de una lesión con efecto de masa y asociada a una obliteración de las cisternas de la base. Es como la indicación que uno evidencia más generalmente desde el punto de vista clínico en los estudios asociados al monitoreo de la PIC. Y cualquier paciente que tiene un aumento incontrolable de la PIC de forma temprana, más signos clínicos de herniación cerebral inminente o presente, aún en ausencia de cierre cisterna. Esto es muy importante y principalmente en los pacientes lactantes, como ellos tienen unos mecanismos de compensación diferentes a los pacientes mayores, e incluso en la edad pediátrica,
nosotros podemos tener, como vemos en esta imagen, pacientes con hipertensión endocraniana y cisternas de la base abiertas, presentes. Entonces, si bien el cierre de las cisternas de la base es un indicador de hipertensión endocraniana, tener las cisternas de la base abiertas en un paciente pediátrico, principalmente un lactante, no es indicativo de que no hay hipertensión endocraniana. Entonces aquí tenemos ejemplos. Este niño tenía unas cisternas de la base y tenía una presión intracraneal de 28 milímetros. Y este otro niño, 14 años, tenía unas cisternas de la base presentes, como vemos, y una presión intracraneal de 32 milímetros de mercurio. Y otro niño de 12 años, cisternas abiertas y una presión de 36. Entonces, las cisternas abiertas no descartan una hipertensión endocraneal, hay que valorar todo el contexto clínico e imagenológico del paciente. Y pues el monitoreo de PIC si está presente o si se utilizó. La cranectomía descompresiva tiene dos grandes variedades desde el punto de vista de la remoción, el colgajo óseo que se realice. Tenemos por un lado la hemicraniectomía, que en general se reserva para pacientes que tienen un edema hemisférico con desplazamiento en la línea media, signos de herniación uncal clínicos o imagenológicos. Por otro lado, también tenemos la cranectomía descompresiva bifrontal, que está reservado principalmente para pacientes con edema difuso bilateral de predominio de fosa craneal anterior. El máximo beneficio es en aquellos pacientes con lesiones frontales bilaterales y edema asociado, donde también, como en toda cranectomía descompresiva, va a haber una descompresión de la fosa temporal o de la fosa media, como vamos a ver. La decisión de realizar una hemicranectomía o cranectomía bifrontal va a basarse principalmente en la localización anatómica de la patología traumática, donde veamos el gradiente de edema cerebral y donde veamos la patología traumática que tenga el paciente, si la presenta, sea un hematoma, intraparenquimatoso, extraxial. En los niños, en general, el trauma tiene menor frecuencia de lesiones con efecto de masa. Ellos suelen presentar edema más difuso y es más frecuente que se utilice una hemicranectomía, principalmente en el hemisferio no dominante. ¿Cómo es la técnica quirúrgica de estos dos tipos de cranectomías? Por un lado tenemos la cranectomía descompresiva unilateral, la hemicranectomía. Aquí se han utilizado diversas incisiones. Tenemos la incisión en T de Kempe, la incisión en interrogante, la incisión en una interrogante con una variación aquí retroauricular, que en algunos artículos ha mostrado menos tasa de infección y de licencia de la herida. Pero en general lo que se hace es una incisión que aborde el aspecto frontotemporoparietal del cráneo. Y aquí en la pediátrica no tenemos unas dimensiones tan claras como en los adultos, ¿sí? Que usualmente decimos que un colgajo óseo debe ser de 12 a 15 centímetros de diámetro y 12 a 15 de división inferior superior para una adecuada descompresión. En los niños eso va a variar dependiendo de la edad del paciente, de la forma del cráneo, del tamaño del cráneo. Entonces lo que tenemos que hacer es tener exposición de ciertas referencias óseas. Vamos a hacer una exposición justo lateral al seno sagital para hacer una adecuada descompresión de la parte frontal. Vamos a ir con nuestra incisión hasta la implantación del cabello con la línea medio pupilar. Vamos a descomprimir siempre la base de la fosa temporal, es decir, vamos a bajar hasta el arco cigomático y vamos a llegar a la región posterior hasta la unión parieto-occipital. Si nosotros exponemos estas referencias óseas, sin importar los centímetros de nuestra cranectomía, dado que hay unas variaciones importantes con la forma y el tamaño del cráneo, y procedemos a la descompresión frontotemporal, frontotemporoparietal. Y posteriormente es muy importante realizar apertura dural. Diversos estudios han realizado determinando cuál es la disminución de presión intracraneal que se obtiene con la cranectomía y que se obtiene con la apertura dural, y sabemos que el máximo beneficio de la descompresión se da después de apertura dural y uraplastia. Entonces siempre hay que realizar una cranectomía descompresiva. Esta uraplastia la podemos realizar con injertos autólogos o heterólogos. Lo preferible es utilizar el pericráneo del paciente, que se puede recolectar antes de realizar la cranectomía o después en el espacio subgaleal. Esta es básicamente la técnica.
Es muy importante que cuando realicemos nuestra cranectomía frontotemporoparietal nos aseguremos de realizar una adecuada eliminación del temporal, debajo de la escama del temporal, para descomprimir adecuadamente la fosa media. Recordemos que una gran causa de deterioro funcional y vital de estos pacientes es la herniación uncal. Si nosotros no descomprimimos la fosa media, no estamos disminuyendo de forma significativa el riesgo de la herniación uncal. Miren ustedes esta tomografía, cómo se hace una descompresiva amplia y cómo la fosa temporal está totalmente descomprimida. Este paciente tiene una adecuada descompresión hasta el arco cigomático. Aquí tenemos otro ejemplo, vemos que en este caso falta un poco de descompresión, vemos como la fosa temporal falta un poco de descompresión y se pierde el efecto máximo de la cranectomía descompresiva en este caso. Entonces siempre hay que asegurarnos de, con la cuchilla o con una aguja, descomprimir la fosa temporal para lograr el máximo beneficio de la cranectomía descompresiva en esta técnica. En cuanto a la cranectomía descompresiva bicoronal, vamos a hacer una incisión bicoronal o soutar. Vamos posteriormente a reflejar el colgajo hacia adelante y en este paso, incluso por detrás de la coronal, podemos empezar a recolectar pericráneo, que va a ser muy útil para la duroplastia. Posteriormente vamos a hacer la craniectomía. Hay muchas formas de realizar los trépanos. Lo más recomendado es hacerlo acá al lado del seno sagital y en el keyhole arriba de la línea temporal y uno en la base del temporal después de una disección miocutánea. Es importante de la base del temporal porque cuando se realiza la cranectomía bifrontal arriba de la escama del temporal no vamos a descomprimir la fosa temporal, entonces siempre bajar hasta la fosa temporal, ya sea en la hemicraniectomía o en la bifrontal, y posteriormente vamos a unir los trépanos dejando de último las cortes que pasan por el seno sagital. Y otro reparo importante en la técnica quirúrgica de esta craniectomía es la ligadura y el corte del seno sagital en su parte más anterior y la os, para maximizar el beneficio de la descompresión cerebral. Si dejamos a disminuir entonces, ¿cuál es la evidencia disponible de la cranectomía descompresiva en los pacientes pediátricos? ¿Qué es lo que se ha escrito? La mayoría de veces cuando hablamos de cranectomía descompresiva nos viene a la cabeza estos estudios. El DECRA fue el primer estudio que se hizo con una evidencia importante, clase 1, en cranectomía descompresiva, que comparó la cranectomía con el manejo médico más el manejo médico versus el manejo médico únicamente. Y valoró a estos pacientes con un GOS a 6 meses como medida primaria. Es un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado. ¿Qué fue lo que se encontró? Se encontró que hubo una diferencia estadísticamente significativa en el descenso de la presión intracraneal, ¿sí?, en los días de estancia en UCI, pero no hubo un cambio significativo en la mortalidad. Adicionalmente vemos cómo los pacientes con cranectomía descompresiva tienen mayores tasas de hongos desfavorable o mayor secuela neurológica y estado vegetativo que los pacientes con manejo médico. Esta es la evidencia del DECRA. Sin embargo, hay que preguntarnos, ¿hay unos sesgos metodológicos que impacten la validez de este estudio? ¿Es aplicable en realidad el DECRA a la edad pediátrica? Bueno, este estudio tiene pacientes entre 15 y 59 años. Entonces vemos que el grosor de los pacientes son adultos. Hay muy pocos pacientes de la edad pediátrica. No hay una estratificación por edad y un análisis por subgrupos para determinar si hay alguna diferencia en los pacientes de edad pediátrica. Adicionalmente, todos fueron sometidos a cranectomía bifrontal. No se utilizó hemicranectomía. Todas las cranectomías fueron secundarias, la mayoría fueron tardías y no se realizó sección del seno sagital y de la os en la técnica quirúrgica. Adicionalmente, vemos cómo hay un sesgo porque la mayoría de pacientes que estaban en el grupo, que estaban con pupilas no reactivas, se encontraban en el grupo quirúrgico. Entonces tenemos unos datos muy importantes desde el punto de vista estadístico. ¿Cuál es ese tipo que pasa entre el TEC
desconocida, porque este estudio no solo no es aplicable a la población pediátrica, sino que tiene un importante número de sesgos a la hora de valorar su, digamos, su aplicación en los pacientes adultos. Por otro lado, también otro estudio con un impacto importante desde el punto de vista estadístico en la cranectomía descompresiva fue el Rescue ICP, que se publicó en el 2016 en el New England Journal. Lo que hacían era llevar a los pacientes a cranectomía secundaria, es decir, daban manejo médico de la hipertensión endocraniana. Si persistían con hipertensión endocraniana, seguían con una segunda línea de manejo, y si los pacientes no mejoraban, se aleatorizaban a un estado médico donde daban medicamentos barbitúricos o una cranectomía descompresiva. Aquí participaron 52 hospitales en 20 países, un estudio que se hizo en 10 años, pacientes entre los 10 y 75 años, esperemos que la media de edad fue 32 años, y todos los pacientes se llevaron a hemicranectomía o bifrontal de forma secundaria, y se midió el resultado primario a los 6 meses. 408 pacientes, 206 manejo médico más cranectomía, 202 manejo médico y coma barbitúrico. ¿Qué se encontró? El grupo de la cranectomía descompresiva, menor mortalidad, eso fue estadísticamente significativo, 26% versus 49%, pero mayores índices de estado vegetativo y déficit neurológico, nuevamente. Tenemos sesgos en este estudio y es aplicable a la edad pediátrica. No hay especificación de la proporción de pacientes por edad, ni hay nuevamente un análisis por subgrupo según la edad. A esta fecha, los autores de este estudio realizaron algunos manejos que a día de hoy no se recomiendan, como la hipotermia terapéutica. Esto pudo haber afectado en cierta parte el resultado de los pacientes, y también hubo un crossover importante porque un gran número de pacientes en el grupo médico se sometieron a la cranectomía descompresiva posteriormente. Tenemos que la mayoría fueron tardías. Entonces son dos estudios que son probablemente los más citados en cranectomía descompresiva, pero que no se pueden extrapolar a la edad pediátrica y que tienen también sesgos importantes. Cuando nos vamos a revisar la evidencia actual de la cranectomía descompresiva únicamente en niños, este es el estudio de mayor evidencia. 2001, cranectomía descompresiva, un estudio prospectivo, evidencia clase 3, vemos cómo valoran el gozo a 6 meses y no encontraron diferencia. Entonces uno dice, bueno, entonces por este lado parece que la cranectomía descompresiva no sirve. Pero vamos a ver cómo fue el estudio y qué otra evidencia tenemos. Son diversos los estudios, tenemos algunos estudios prospectivos. El de Taylor del 2001 es probablemente la mayor evidencia que hay. Pero tenemos otro número de estudios prospectivos y retrospectivos. Este fue el estudio que publicaron en el 2001 en el Child Nervous System, el Dr. Taylor, y fue un ensayo aleatorizado, prospectivo, donde se intentó determinar en niños con TEC severo y hipertensión endocraniana si la cranectomía descompresiva temprana mejoraba el control de la hipertensión endocraniana y la calidad de vida a largo plazo cuando se medía por el GOS a 6 meses. A todos estos pacientes se les realizó una cranectomía descompresiva bitemporal, es decir, se entraba a las dos fosas temporales y en ninguno de los pacientes se realizó apertura dural. Y siempre fue cranectomía descompresiva secundaria. Entonces esto es algo importante. Vemos como la técnica es muy importante para definir los resultados del paciente. No hubo apertura dural y fue una descompresión pequeña, bitemporal. Se compararon 14 pacientes al grupo de la cranectomía descompresiva y 13 pacientes al grupo de manejo médico con una mediana de 19 horas desde la lesión hasta la descompresiva. Es decir, cumple con los criterios de descompresiva temprana. La PIC, vemos como la PIC media fue 8.9 milímetros de mercurio, más baja a las 48 horas con el grupo de descompresión, siendo significativo, pero durante el seguimiento con el gozo a 6 meses no hubo diferencias en la funcionalidad. Pero vemos que probablemente hay un fuerte impacto de la técnica quirúrgica aquí. Vemos otro estudio de cohorte realizado entre el 95 y el 2006, pacientes con TEC severo sometidos a cranectomía descompresiva, tanto hemicranectomía como bifrontal secundaria para hipertensión endocraniana refractaria. 23 pacientes sometidos a cranectomía descompresiva. Se siguieron, todos tenían una media edad de aproximadamente 11 años, con una escala de Glasgow media de la presentación de
4 o 5 puntos, y miren el tiempo tan alto, 68 horas de media la cranectomía descompresiva, con un seguimiento medio a 62 meses. En estos pacientes la tasa de supervivencia fue del 69% y aproximadamente el 65% tuvo un GOS favorable a la evaluación a los 2 años. No hubo diferencias importantes cuando se revisó con el manejo médico. Vemos que aquí la descompresiva se hace de forma tardía, ¿sí? Se hace de forma tardía en estos pacientes. Este otro estudio es un estudio que analiza el impacto en la presión intracraneal de la cranectomía descompresiva versus la terapia médica, mirándolo a los 12 meses en pacientes pediátricos, medido por la escala de Gauss. Aquí hay algo importante y es que todos estos pacientes se sometieron a una cranectomía descompresiva, que podría ser bifrontal o hemicranectomía, pero la gran mayoría se sometieron a cranectomía descompresiva de forma temprana. Este es el primer estudio de los que hemos hablado que realiza cranectomía descompresiva temprana, tanto de hemicranectomía como bifrontal. La mediana para realizarlo fue 3 días, sin embargo la mayoría, 70%, se llevaron a cranectomía descompresiva temprana. Se dividieron en 2 grupos, 14 pacientes cranectomía descompresiva, 39 pacientes manejo médico. La media de edad fue 12 años en la cranectomía descompresiva versus 7 años en el manejo médico. El Glasgow de ingreso promedio fue más bajo en el grupo quirúrgico, 3 puntos, la media versus 6.5 puntos. Entonces vemos que de entrada estaban peor los pacientes que llevan a descompresiva. Y a la última valoración, a los 12 meses, 92% de los sobrevivientes del grupo quirúrgico ya habían regresado al colegio. Entonces vemos que aquí se hay una diferencia importante en el impacto de la descompresiva y vemos que uno de los cambios que tenemos con los otros estudios es que se realiza micraniectomía, se abre la dura y se hace descompresiva de forma temprana en la mayoría de pacientes. ¿Cuál es la conclusión de los autores? Aunque el Glasgow inicial fue peor de forma estadísticamente significativa en los pacientes pediátricos con TEC que sometieron a descompresiva primaria temprana, en comparación con los que se llevaron a manejo médico, el resultado a largo plazo fue comparable y 92% de los sobrevivientes en el grupo quirúrgico retornaron al colegio, a pesar de que la media del Glasgow fue 3. Este es otro estudio. Vemos cómo se hace un estudio corte prospectivo entre el 99 y el 2005, 12 pacientes pediátricos con TEC severo sometidos a descompresiva primaria y temprana nuevamente, todos en las primeras 12 horas desde el trauma. Entonces vemos que en realidad es una ultra temprana. Y se hace un seguimiento medio a 35 meses, que varía desde 1 a 6 años. ¿Qué se encontró? Una reducción media y sostenida de la PIC después de la cranectomía hasta en el 53% de los pacientes. Aquí vemos el cuadro, la tabla de los pacientes. Vemos como algunos pacientes tenían Glasgows muy bajos, Glasgow de 3, Glasgow de 4, pupilas fijas, bilaterales, unilaterales, y como todos los sobrevivientes sometidos al grupo quirúrgico tuvieron un resultado favorable. 6 pacientes tuvieron una puntuación de GOS de 4 y 5 pacientes tuvieron una puntuación de 5. Tuvieron una mortalidad de un paciente que llegó con pupilas midriáticas bilaterales y un hematoma epidural, que se drenó y se hizo una cranectomía descompresiva primaria. Vemos como la mayoría de pacientes tienen un buen resultado neurológico, cranectomía descompresiva nuevamente temprana, ultra temprana en este caso, y primaria. ¿Cuál es la conclusión? Que tratar agresivamente los pacientes con hipertensión ucraniana mediante descompresiva temprana puede lograr un control dramático en la PIC y dar resultados sorprendentemente buenos, incluso en circunstancias extremas como midriasis bilateral, Glasgow 3, Glasgow 4. Otro estudio, un estudio retrospectivo, 7 pacientes con TEC severo sometidos a cranectomía descompresiva primaria nuevamente temprana y unilateral. Esto será hemicranectomía. Aquí estudio publicado en el 2002 se caracteriza porque tiene unos tiempos muy cortos desde el TEC hasta la cirugía. Esto fue realizado en Austria y el tiempo medio es de 2 horas. Miren las indicaciones de cranectomía descompresiva para niños con TEC severo. Postura de descerebración, es decir, un Glasgow 5 o menor, y un paciente con un TAC que tuviera un edema cerebral difuso sin cisternas de la base. Estos eran los criterios quirúrgicos para estos autores, es decir, pacientes muy mal neurológicamente. ¿Qué encontraron estos? Aquí tenemos la tabla de pacientes
un Glasgow muy malo a la admisión. Tenemos otro estudio, cranectomía descompresiva temprana, secundaria en este caso, primeras 24 horas versus tratamiento médico en niños con hipertensión endocrinal refractaria. 12 pacientes recolectados entre el 99 y el 2001. 6 pacientes a cranectomía descompresiva temprana de forma secundaria. La edad media fue 13 años. El tiempo medio desde el trauma y la cranectomía fue 7 horas. En el grupo de la cranectomía todos sobrevivieron. Vemos que por escala de Gauss de los 6 pacientes, 4 tuvieron una puntuación de 5, es decir, sin déficit, y 2 tuvieron una puntuación de 4. Es decir, todos tuvieron resultado favorable al Gauss, que es 4 y 5. Y en el manejo médico, de los 6, 2 pacientes fallecieron, 3 tuvieron una puntuación de 5 y 1 tuvo una puntuación de 3 en la escala de Gauss, o sea, un puntaje desfavorable. Entonces, también hay diferencias. ¿Qué concluyen? Que niños con traumatismo craneoencefálico severo y PIC elevada, la cranectomía secundaria temprana, es decir, empleada en las primeras horas antes de que haya cambios isquémicos irreversibles, es un método efectivo para tratar el deterioro secundario. Entonces, la mayoría de estos estudios son en otros países, sin embargo, tenemos un estudio en Colombia, un estudio descriptivo, retrospectivo, pacientes pediátricos con TEC severo. Todos los pacientes se llevaron a cranectomía descompresiva secundaria, pero de forma temprana, y se valoraron a los 6 meses con el Gauss. La media de Glasgow prequirúrgico fue 3.6 puntos, y el tiempo medio entre el TEC y la cirugía fueron 18 horas. Entonces todos fueron llevados a cirugía temprana. Si nosotros vemos, tenemos pacientes con midriasis bilateral, ¿sí? Pacientes que en la mayoría ingresan con un Glasgow muy malo, ¿sí? Son 6 pacientes, Glasgow 3, 3, 3, 3 de 15, 7 era el de mejor Glasgow. Y vemos que todas fueron cranectomías tempranas, algunas ultratempranas, 44 horas, 12 horas, 6 horas. Y si vemos el Gauss a los 6 meses, incluso el sexto paciente fue valorado a los 4 meses, tenemos que todos tienen un Gauss favorable. Entonces, cuando nosotros valoramos el grueso de la evidencia en cranectomía descompresiva, no hay estudios con alto nivel de evidencia, pero sí es muy claro que aquellos autores que describen el manejo de la cranectomía descompresiva, el manejo de la hipertensión endocraneana con cranectomía descompresiva de forma temprana y ultratemprana, es decir, 12 horas, 24 horas, este estudio de Austria que pues, es demasiado, en realidad la rapidez con la que operan los pacientes, una media de 2 horas, tenemos resultados muy buenos, siempre que se haga primaria o secundaria, pero de forma temprana. Pero cuando vemos otros estudios con medias de trauma cirugía de 4 días, 68 horas, más de 2 días, tenemos resultados malos. Entonces, hay una diferencia entre estos estudios cuando hablamos de los resultados de los pacientes. ¿Cuáles son las conclusiones? El TEC severo es la principal causa de muerte y discapacidad en la edad pediátrica. La evidencia actual que se utiliza en la cranectomía descompresiva en la población adulta no puede extrapolarse a la población pediátrica. Digamos que la evolución de los pacientes adultos con TEC severo que son llevados a cranectomía descompresiva es diferente a los pacientes en la población pediátrica. La cranectomía descompresiva debe realizarse siempre de forma temprana, siempre. Es el beneficio que se ha encontrado en los estudios actualmente en cranectomía descompresiva en niños, y parece que la ultratemprana tiene un impacto más dramático tanto en la reducción de la PIC como en la funcionalidad y la mortalidad. Sin embargo, se requieren más estudios con mayor nivel de evidencia en esta población. Entonces, si volvemos al caso clínico que presentábamos al inicio, un paciente de 6 años de edad, se ha tomado la literatura, accidente de tránsito hora y media antes de ingresar al servicio de urgencias, lo vemos con un Glasgow de 5, signos de hipertensión endocraneana, vemos que tiene un TAC con un Marshall 3, cierre de las cisternas, un edema cerebral difuso. Este paciente lo llevaron a una hemicranectomía descompresiva, es este paciente que vemos acá, una hemicranectomía descompresiva más monitoreo de la PIC intraparenquimatoso. Al segundo día posoperatorio el paciente presentó una reversión de la midriasis pupilar. Este es el TAC control posoperatorio del segundo día.
Vemos cómo hacen una descompresiva amplia, descomprimen de forma importante la fosa temporal, las cisternas de la base se abren y posteriormente tiene una recuperación sin déficit neurológico. Al seguimiento y a la séptima semana se le hizo una craneoplastia con el rodete óseo del paciente, autólogo. Muchísimas gracias, esto era lo que teníamos el día de hoy. Mauro, muchas gracias, muy interesante. Tengo una inquietud, Mauro. ¿Hasta qué edad consideramos esto como una norma importante? ¿Hasta los 15 años como que empieza el DECRA o antes de los 15 años? Profe, la mayoría de estudios que muestran el efecto de la cranectomía descompresiva temprana toman los pacientes pediátricos por debajo de los 16 años. Entonces yo diría que la evidencia está hasta ahora en pediatría 16 años. Ok, Eduardo, ¿qué experiencia has tenido con la cranectomía descompresiva en los niños? Hola, buenos días. Por eso yo no quise responder al principio, porque yo soy de los que de entrada le quito el cráneo. Entonces, porque la experiencia ha sido muy buena. Inclusive, pues es triste decir esto, pero en los menores de 2 años que la hemos hecho, y esa es una aclaración que quería hacer a lo que dice Mauro, la técnica que describió Mauro es la técnica que se debe hacer, ¿no es cierto? Es la técnica estándar de toda la craniotomía descompresiva. Pero los niños menores de 2 años tienen una excepción, y es que como el cerebro no tiene una buena cohesión entre lo que es parénquima, líquido y todo su contenido, literalmente cuando el cerebro de estos niños está muy edematizado, es una gelatina que se deshace. Entonces, no es una buena idea hacer intentar hacer la duraplastia, porque cuando uno abre la dura madre, el cerebro se hernia tanto por la compliance que tiene, que se deshace literalmente y terminan haciendo más daño. Entonces, yo en los menores de 2 años, como la dura madre es tan elástica, no es tan rígida como estamos acostumbrados a verlo, sino que es muy elástica, realmente es una membrana que parece, es una cosa muy, muy, muy laxa. Entonces, yo en los menores de 2 años no abro la dura madre, no quito el cráneo, la dejo lo más expuesta posible y no abro la dura madre, sino que ella misma se compensa. Porque tuve la mala experiencia de que la primera vez que la hice, literalmente el cerebro se me deshizo en las manos. Haga de cuenta una crema dental se va deshaciendo y usted no tiene cómo frenarlo. Entonces, desde eso, las que he tenido que hacer en menores de 2 años, no les abro la dura madre y el resultado es el mismo que estaba describiendo Mauro, pues es un niño que no muere, que empieza a recuperarse lentamente de sus funciones. Obviamente hay que poner en el contexto de un niño menor de 2 años que tiene mucha más posibilidades de hacer un daño cerebral más marcado que niños más grandecitos. Pero es como el cambio de la técnica con respecto a la técnica estándar en menores de 2 años. Ahora bien, la mayoría de los pacientes que tenemos con TEC severo empiezan más o menos a la edad de 4 años, que ya empiezan a andar más con los papás en la moto, empiezan a tener actividades de más alto riesgo. Entonces ya ahí sí, la técnica estándar aplica muy bien, funciona muy bien, son niños que tienen los mejores resultados posoperatorios y de recuperación neurológica en el tiempo. Entonces son a los que mejor números tienen en todo sentido. La experiencia mía ha sido muy buena, como les digo, en cuanto a hacer la craniotomía descompresiva ultra temprana. O sea, el paciente llega, veo el TAC y veo la clínica y me lo llevo de una craniotomía descompresiva. Ya uno decide, dependiendo de lo que vea, si la hace bitemporal, si la hace solo de un solo lado, la hace bifrontal, ya uno se va moviendo dependiendo más o menos del edema y del daño que uno vea en el cerebro, pero en el contexto grande de hacerla o no hacerla, yo la hago ultra temprana en los niños. Ahora bien, el punto de corte que ustedes están hablando precisamente de los 15, 16 años, del cambio del niño a adulto, también cambia el tipo de trauma que tienen estos niños. Entonces se asemeja mucho más al adulto y podríamos decir que casi que las estadísticas del adulto aplican en estos niños de esta edad. La única diferencia que tienen con respecto al adulto es la compliance, la plasticidad neuronal y la capacidad de recuperación directamente pues de ellos, ¿no es cierto? Entonces, de pronto la diferencia con respecto al adulto
en su recuperación la tienen es sus virtudes como joven y no directamente por la craneotomía descompresiva, porque ahí sí me parece que se asemeja mucho al adulto. Pero en los niños pequeños, como les digo, entre 4 y 8 años, la craneotomía ultra temprana es un maravilla, pues esos niños parece que no les hubiera pasado nada. Mauro, te hago otra pregunta. Hay una técnica que se llama la cranectomía descompresiva de puerta abierta. No sé si sabes qué es eso. No, profe, es la bilateral. No, la cranectomía descompresiva de puerta Ah, abierta es que uno hace la cranectomía descompresiva tal cual como lo dijiste, hemisférica de un lado, y solamente le pones una mini placa en un borde, con un tornillo nomás, de modo que el cerebro al hincharse, eh, se abre el cráneo y tiene la misma efectividad, con la diferencia de que no tienes que volverle a poner el hueso después, porque cuando el cerebro se deshincha, el cráneo vuelve a su punto. Esto es una técnica que nosotros no utilizamos, pero yo creo que es igualmente efectiva y uno le evita al paciente la segunda cirugía. Eduardo, ¿vos has hecho cranectomía de puerta abierta o no? Nacho, hay una modificación que presentaron en el Clampet de Costa Rica hace 4 años. Los mexicanos que están haciendo es la misma intención que estás diciendo y hacen cranectomía descompresiva en espiral. Entonces hacen en espiral bilateral, no se suelta el hueso, no se libera el hueso, sino que queda adherido de sí mismo. Y lo que ellos mostraron es que logra una dilatación de todo el contenido de hasta 20 milímetros bilaterales, o sea que logra el control de la presión intracraneana 4 centímetros en perímetro, ¿no es cierto? Y pasa exactamente lo mismo, se ahorra la segunda cirugía, no hay que hacerle la canaplastia porque después de que pasa el edema, el mismo espiral se pega solito y cicatriza y se osifica solo. Esa es la modificación que yo estoy haciendo cuando me toca hacer una craneotomía muy grande y para no quitar y perder el cráneo, porque ese es otro problema. Los niños reabsorben el colgajo, el rodete óseo muy rápido y hasta el 50% del rodete óseo se puede reabsorber. En cambio, con esta técnica no se reabsorbe nada del colgajo porque nunca lo suelta uno, nunca lo libera, entonces se osifica y se disminuye la posibilidad de necesitar una segunda cirugía. Y funciona muy bien en el control de la presión intracraneal. Okay. Doctor Zorro, buenos días. Buenos días. Felicitarlos porque muy buena la conferencia. Yo quería hacer algunos apuntes de lo que hemos vivido. Yo creo que definitivamente los resultados son superiores en niños que en adultos. Uno ve la recuperación, es favorable en niños si lo comparamos con los adultos. Dos, si hay una lesión focal, si hay una contusión, si hay un hematoma subdural, yo estoy de acuerdo en que, sea una craneotomía descompresiva de manera ultra temprana. De una vez paciente a cirugía y se le hace la craneotomía descompresiva. Cuando hay esos edemas difusos, bilaterales, yo sí soy un poco más conservador porque realmente no soy tan partidario de esas crenotomías descompresivas bilaterales, las hicimos hace mucho tiempo, pero lo que vimos es que el paciente queda muy lesionado. Entonces, en eso soy más conservador. Muchos sitios acá en Bogotá que manejan niños, es obligatorio poner un catéter de PICC en un trauma severo y de acuerdo a eso, pues uno va mirando, pero no soy tan agresivo en edemas cerebrales difusos bilaterales. Prefiero colocar un catéter de PICC y tener un tratamiento un poco más expectante. Vuelvo y repito, si hay una contusión, si hay hematoma subdural agudo, soy agresivo. La tercera cosa, tanto en adultos como en niños, hoy por hoy, pacientes con Glasgow bajo, herida por arma de fuego, lo que estoy haciendo de entrada les hago de entrada craneotomía descompresiva. Llega a mi memoria 2, 3 niños que he operado con herida por arma de fuego acá en Bogotá y lo que les hago es de entrada craneotomía descompresiva.
con buenas evoluciones. Por otra parte, yo rara vez retiro completamente el hueso. Siempre, pues yo lo conozco, como decía el doctor Puerta Abierta, yo lo conocía como bisagra. Yo siempre dejo el hueso. Fui muy criticado por mis colegas al comienzo, pero o sea, realmente muy pocos pacientes he tenido que reoperarlos para quitarle el hueso, ¿sí? Eh, Siempre sea pacientes con enfermedad cerebrovascular adultos o enfermedad por trauma y más en niños, siempre les dejo el hueso, les dejo un catéter de PIG y he visto que con la sola craneotomía, con abrir la dura madre, hacer la duroplastia, ha sido suficiente en la gran mayoría de pacientes. ¿Qué ventajas me ofrece eso? O sea, todos los que hemos visto y hemos tenido que hacer craneoplastias a corto, a largo plazo, es una cirugía que no está exenta de complicaciones. Me ha pasado a mí, las he visto de todo tipo. Al dejar el hueso en bisagra, le evitamos una complicación, futuras complicaciones al paciente y una nueva cirugía. Y por último, le quería preguntar a los neurocirujanos pediatras en Medellín cómo manejan el tema en donde definitivamente tienen que retirar el hueso, no se puede conservar, el tema de la cranoplastia con materiales sintéticos, con el PIG, a partir de qué edad lo realizan, porque a mí me parece que es un tema complejo, ¿no? En estos niños tan pequeños, quitar el hueso y luego hacer un PIG. No sé qué estándar tengan en Medellín. Muchas gracias. Gracias, doctor Zorro. No les he contestado la pregunta, Eduardo, ¿la sabes contestar? Pues a mí el cráneo no termina de crecer a los 4 años. Yo diría que en ese momento, pero no sé contestar, Eduardo. No, la craneotomía, perdón, la craneoplastia hay que irla adaptando según la edad. El, y su capacidad de regeneración también se parece mucho a la adulta hasta los 7, 8 años. Entonces lo que hace uno es, después de esa edad, uno hace lo mismo pues que el adulto. Por debajo de eso es donde se produce la mayor reabsorción, la luxación de la craneoplastia cuando se pone muy exacta porque el cráneo crece, entonces lo luxa. Entonces lo que dice la técnica o el estándar es buscar el mejor material que permita osteoconducción y osteogeneración. Hay un material que yo vengo usando ya hace 2 años en craneoplastas y es el PIC cubierto en hidroxiapatita. El PIC como tal no cumple con el beneficio que estamos hablando de que sea, que permita la adaptación del cráneo al crecimiento, ¿no es cierto? Entonces teóricamente se podría luxar. Pero la hidroxipatita sí cumple con esas dos características que es osteogénesis y osteoconducción. Entonces lo que hemos logrado con el PIC más la hidroxiapatita es que el cráneo, a medida que empieza a crecer, no trata de desplazar el colgajo o el cráneo en PIC, pues no trata de sacar el injerto, el implante, sino que antes lo cubre. Y uno más o menos a los 2 años que estamos viendo ahorita los resultados, se ve como el hueso crece por encima y por debajo del PIC y lo cubre. Entonces, cuando uno hace la tomografía, ya ni siquiera se ve el PIC, sino que se ve el hueso del paciente. Entonces, me ha ido muy bien con eso. Yo lo vi en un congreso hace como 10 años que apenas lo estaban empezando a utilizar. Y aquí en Colombia ya lo tenemos, llevo 2 años usándolo y el resultado realmente es muy bueno. Porque pasé por el ácido poliláctico con hidroxiapatita, pero el ácido poliláctico se demora mucho el hueso, perdón, se demora mucho en crecer, entonces el ácido poliláctico se reabsorbe y se hunde. El cráneo, utilizando el díplodo externo para hacer un colgajo óseo, se reabsorbe el colgajo si es un niño por ahí de 4 años o 3 años.
Entonces, dentro de las múltiples opciones que he intentado y he visto, con la que mejor me ha ido es con esta. Se hace preformado con hidroxiapatita y más o menos después del segundo año ya ve uno que está cubierto completo con un cráneo normal. Pues en esa parte voy yo en este momento. Eduardo, se me perdió el sonido cuando dijiste la edad, 7 años. ¿Y quién distribuye esa cranioplastia? Eduardo. Adrián, adelante. No, muy buena presentación. La craneectomía de por sí es un tema controversial. Yo creo que de los temas más controversiales que hay en neurocirugía. Hay unas guías de trauma pediátrico que salen en 2019 que inclusive le dan un nivel de evidencia, la craneectomía descompresiva a los niños con TEC, nivel de evidencia 3. Sin embargo, pues como nos mostró el compañero, hay muchos estudios que nos hablan de la eficacia de la craneectomía, especialmente cuando se hace tempranamente. Yo soy de la escuela de la Antioquia, el doctor Cortés pues me inculcó a mí como esa doctrina. El niño es un paciente muy agradecido de la craneectomía y la verdad es que en los pacientes pediátricos que he tenido la oportunidad de hacer craneectomía descompresiva que han llegado muy mal, inclusive midriáticos, les ha ido muy bien y la evolución de estos pacientes ha sido muy adecuada. Es obviamente un tema diferente al del adulto, hay que estar muy atentos con las pérdidas sanguíneas. Un niño, el diplo del cráneo sangra mucho, hay que ser muy exigente en la hemostasia de esa craneectomía porque son niños que toleran muy poquito la pérdida de volemia y eso es una cosa que va en contra del buen desarrollo del paciente posteriormente. Un paciente hipotenso pediátrico es un paciente que tiene poquita oxigenación cerebral, entonces hay que ser extremadamente cuidadoso con los pacientes en la hemostasia. Lo otro es que yo sí defiendo el uso de monitoreo en estos pacientes pediátricos. A diferencia del adulto, hay varios estudios que muestran que los pacientes, cuando se les monitoriza PIT, y especialmente cuando se les monitoriza la presión tisular de oxígeno cerebral, tienen un mejor desenlace que aquellos pacientes que no lo tuvieron. Y hablando específicamente de pediatría, el doctor Anthony Figalli de Sudáfrica ha mostrado estudios buenos de seguimiento en pacientes que les ha realizado cirugía de TEC y craneectomía, donde con monitoreo esos pacientes tienen una mejor evolución y un mejor gozo que aquellos pacientes que no tienen este monitoreo. Yo sé que hay mucha controversia, especialmente en adultos, pero en niños la cosa está un poquito más dirimida a favor del uso del monitoreo en estos pacientes. Y con el tema de la cranioplastia en bisagra o cranioplastia hinche, que se encuentra así en inglés, en niños no está tan evidente el beneficio. Esos niños, el cráneo les crece a un ritmo diferente al del rodete. Y a mí me pasó con un niño que el cráneo le siguió creciendo y el rodetico para atrás. Entonces después tocó hacerle pues un implante ahí con otro injerto. En estos casos los niños no les va tan bien con la cranioplastia en bisagra, no así en los adultos. En los adultos, como ya tienen un cráneo desarrollado, y en los niños después de los 8 años, como decía el profe Cortés, yo creo que podría ser una buena estrategia, pero en niños menores no es una buena estrategia. Yo tuve un caso que no le fue bien, el rodete tuvo un retroceso en comparación con el crecimiento normal del cráneo, que después tuvimos que corregir.
Bye.